Canten al Señor con alegría porque Él es bueno. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del Señor. Su amor vale más que la vida, por eso lo alabamos. El amor del Señor no tiene fin ni se agotan sus bondades. Cada mañana se renuevan, qué grande es su fidelidad. Amén. Hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor, dándole gracias a Él por poder reunirnos un domingo más de esta nueva forma, de esta forma virtual. Estamos culminando el mes de octubre, el mes de la familia, y así también hoy, domingo 25, estamos celebrando como Iglesia Metodista la Reforma Protestante. Para comenzar vamos a entonar la alabanza El Profeta. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié, donde te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré. No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo a mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra sufriendo está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo gritando está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Escucharemos la lectura del Salmo número 46.
Voy a leer el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio a él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a pedir perdón a nuestro Señor por los pecados que hemos cometido y lo vamos a hacer cantando el himno Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Flaqueza y mi pecado todo traigo a ti. Te confiesa su delito mi contrito corazón. Oye Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza y mi pecado todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza y mi pecado todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer.
escuchar dos lecturas bíblicas correspondientes al día de hoy, las que encontramos en Jeremías 31, versículos 31 al 34 y Romanos 1, del 13 al 17. Jeremías 31, del 31 al 34. Y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Doy lectura en el nombre del Señor al libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esta es palabra del Señor. Como hoy estamos celebrando la Reforma Protestante, vamos a cantar el himno que escribió Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia
Vamos a tener en este momento la oración de intercesión en la que vamos a pedir a nuestro Dios por nuestra iglesia a nivel nacional, por nuestro país, por el plebiscito que se está llevando a cabo el día de hoy, para que el resultado sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Oremos por aquellas personas que han perdido seres queridos a causa de esta pandemia que está afectando a todos los países, que el Señor sea dándoles consuelo y paz en sus corazones. También oremos por aquellos que están luchando aún contra esta enfermedad y por las personas que trabajan en los hospitales para que el Señor les cuide y les proteja. Cada uno de nosotros tiene peticiones en su corazón, las que puede entregar a nuestro Señor en esta hora. Oremos. Inclinemos nuestros rostros y tengamos un momento de oración donde podamos interceder por las necesidades que han sido presentadas, las que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Oremos. Dios y Padre nuestro, nos asiste la plena certeza y seguridad de que tu oído está siempre atento al clamor de tus hijos. Nunca nos dejas solos, tú eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nos atrevemos a venir hacia ti, confiamos en la certeza que nos asiste y en la esperanza que tú nos das de que nuestras peticiones serán acogidas. De manera especial oramos por lo que está aconteciendo en el día de hoy en nuestro país, en una decisión importante que trata de responder a las inquietudes y preocupaciones que muchos tienen sobre el futuro de nuestra patria. Dirige tú este proceso para que se realice en plena normalidad, en paz y en armonía, y podamos aceptar los resultados confiando plenamente que será lo mejor para nuestra patria. Oramos por los que atraviesan momentos difíciles, por los que han perdido un ser querido en este tiempo de pandemia, donde el dolor ha llegado a los hogares, especialmente en muchos hogares que experimentan esta fragilidad de esta enfermedad, no solo en los adultos mayores, sino también en niños pequeños. Allí en nuestra escuela hay una familia donde su hijo pequeño se ha contagiado y todos ellos están ahora en una casa en cuarentena. Rogamos porque tú, Señor, seas con ellos, fortaleciéndole e impidiendo que esta cosa de este virus avance en la vida de su familia. Acompáñales en todo este proceso hasta su plena recuperación, especialmente de este pequeño. Oramos por las distintas situaciones que vive nuestra iglesia en el ámbito nacional y que son de preocupación, para que tú, Señor, estés allí en el corazón de todas estas personas, para que puedan someterse también a tu voluntad y puedan responder y aceptar también lo que de una u otra manera se hace en bien de sus vidas o por el bien de sus vidas. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia en este circuito del Reloncaví. Oramos por la familia Fernández Campos ante la partida de nuestra hermana Carmelita allí en la primera iglesia de Temuco. Una larga trayectoria de vida, tú puedas consolar el corazón de sus hijos e hijas, nietos, nietas, bisnietos, y permita, Señor, de que ellos puedan encontrar siempre en ti la paz. Un hermoso testimonio de vida por largos años. Oramos porque tú puedas conducir nuestra vida
y puedas guiarnos en todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida diaria y en las decisiones que tengamos que tomar. Permite, oh Señor, que siempre pongamos nuestra vida en tus manos, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, que estén a la altura de los intereses mayores que usted coloca en nuestro camino. Confiando en tu misericordia, sometemos ante ti y ante tu divina voluntad todas nuestras necesidades, confiando que siempre obrará tu misericordia en favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Para seguir alabando el nombre de nuestro Señor, vamos a entonar 2 alabanzas de júbilo. He decidido seguir a Cristo y bueno es alabar, oh Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida nueva he aceptado. La vida nueva he aceptado. La vida nueva he aceptado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a alabar al Señor. Es el momento de apartar las ofrendas para nuestro Señor, las que podemos hacer llegar a los tesoreros de nuestras respectivas iglesias, mientras entonamos la alabanza que dice cada día con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Yo sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Yo sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será.
Entonaremos el himno Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Antes del sermón vamos a escuchar la lectura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Voy a dar lectura en San Juan 8, versículos del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, el día del Señor, que nos convoca para adorar al Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Les saludo, hermanos, afectuosamente. Nos disponemos ahora a meditar en la palabra del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, ahora es tiempo de meditar en tu bendita y santa palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que prepare y guíe nuestros pensamientos y nuestros sentidos para descubrir el sentido de tu palabra para nosotros en este día. Pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu para que tengamos esa disposición de saber escuchar, meditar y también la voluntad para llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. En el último domingo del mes de octubre, es por tradición dentro del mundo evangélico protestante y en algunas iglesias de carácter ecuménico, la celebración del Día de la Reforma Protestante del siglo XVI.
en honor a las 95 tesis de Martín Lutero clavadas en la puerta de la capilla de Wittenberg un 31 de octubre del año 1517. Junto con ello también celebramos, o damos término más bien a la celebración del mes de la familia dentro del mundo metodista, que nos permite darnos un tiempo, un espacio para valorar a nuestra familia y también valorar a la familia de la fe. En este día de la Reforma, el himno más conocido de Martín Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios, suele ser el más conocido que el original, Salmo 46. El gran reformador Martín Lutero creció rodeado de música. Debe haber cantado esos himnos cuyas melodías todavía resuenan en su himno. En medio de la vida estamos envueltos por la muerte. Se tomó la música muy en serio. Al final del siglo XVI se afirmó que Lutero había escrito alrededor de 137 himnos. La poesía siempre estuvo presente en la obra de Lutero. Su primer himno data por allá, por el año 1523, año en que los primeros mártires luteranos fueron quemados en Bruselas, Bélgica. Un hermoso himno de los mártires de Cristo quemados en Bruselas por los sofistas de Lovaina. La composición de este himno parece haber llevado a Lutero a descubrir su vena poética. Su segundo himno, Feliz Jubileo Cristiano, provocó toda una explosión himnológica, que se debe también esa explosión a la publicación de la traducción de los Salmos, preparada por Martín Lutero en el año 1524. Los himnos de Lutero fueron publicados inicialmente en hojas simples, más tarde se reunieron en cuadernos y finalmente en libros, llegando el libro de canciones ser el gran difusor también del Evangelio. Indudablemente que el himno más conocido de Lutero es Castillo Fuerte en nuestro Dios. O Dios es un castillo, fuerte y bueno. No se sabe la fecha de su composición. Hoy día hemos escuchado la lectura también del Salmo 46. En el año 1531, Martín Lutero hizo el siguiente comentario al Salmo 46. Dijo, es un salmo de gratitud, cantado en la época por el pueblo de Israel a causa de las maravillosas acciones de Dios, por haber protegido y preservado la ciudad de Jerusalén, en la que se encontraba su morada, contra la furia y el rugido de todos los reyes y gentiles, y haberle concedido la paz contra todas las guerras y armas. Según la costumbre de las Escrituras, designa la república de la ciudad como un pequeño pozo que no se secará, como será el caso de los grandes lagos de aguas y mares de los gentiles, es decir, con los grandes reinos, principados y poderes que se secarán y desaparecerán. Pero cantamos el salmo para la alabanza de Dios, por estar con nosotros y por preservar su palabra, y el cristianismo maravillosamente contra las puertas del infierno, contra la furia de todos los demonios, de los entusiastas, de la posada, de la carne, de los pecados, de la muerte. Él, nuestro pequeño pozo, también seguirá siendo una fuente viva, mientras que sus pantanos bañados se pudrirán y apestarán y se secarán. Este salmo está compuesto por 3 estrofas. Es un ejemplo de la composición y expresión de la fe del pueblo del Antiguo Testamento. El lenguaje fuerte busca expresar en términos dramáticos la experiencia de la fe. Himno, estilo e imágenes proféticas
elementos del mito fundacional nos muestran que aquí hay un resumen de todas las tradiciones y experiencias del pueblo de Israel. Su trasfondo es la teofanía, la revelación de Dios y la dramática expresión de la historia de la salvación. Esto coloca al Salmo en el culto israelita. Tenemos aquí el lugar donde se canta. En cada una de sus estrofas se nos presenta una imagen poderosa, distinta. Pero cada una de las imágenes explota en la misma confesión a Dios. Así, el estribillo, quizás responsable de la comunidad reunida en el culto, adquiere cada vez que se pronuncia una nueva dimensión. Pero hay un rincón firme que impregna todas las estrofas: la intrépida confesión de fe en Dios. En la primera estrofa, esta confesión se hace antes del rugido de la naturaleza, cuando deja que los mundos emergen y desaparecen. En la segunda estrofa, la confesión se pronuncia en la historia, ejemplificada en el ataque de los pueblos en los muros de Jerusalén. Y finalmente, la tercera estrofa es una confesión entusiasta a el Dios que se encuentra en el campo de batalla, en el que se encuentran los cuerpos y los escombros, para fundar su eterno reino de paz en la tierra. En el tema de las tres estrofas está presente la creación, la historia y la escatología, cantadas en el culto de la comunidad. Está el valor perenne del Salmo. Expresa la experiencia de la comunidad con Dios siempre de nuevo. Dios nos da integridad, salvación, en medio de las experiencias más torpes y aterradoras de la vida. El Dios al que dirigimos nuestra alabanza es el mismo que en miles de situaciones desgarradoras del pasado fue una experiencia para la comunidad, demostrando su poder y amor en la historia de los que estaban delante de nosotros. Podemos ver a un Dios activo que no ha dejado a su pueblo solo. Incluso si nuestro mundo desaparece, no estamos solos, porque estamos basados en el fundamento sólido. El Dios que hizo una alianza, un pacto con su pueblo. Incluso si el mundo desaparece, nuestro Dios permanece. Dios lucha contra los dragones que quieren devorarnos, en este lenguaje mítico. No te alarmes por esta expresión. El mito es parte de nuestro lenguaje y lo necesitamos para expresar lo infundable. Tu victoria es grande. Por lo tanto, la estrofa que debe resonar aquí con todo vigor es: el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo. En profunda oposición a la primera estrofa está la segunda. Si en el primero somos testigos del mar sofocante debido a la lucha de Dios con el dragón, en lo otro tenemos la imagen tranquila del río de Jerusalén, en cuyas orillas vive la alegría. Las aguas de destrucción se oponen a las aguas de la bendición. En Jerusalén, sin embargo, no hay río. El mito del paraíso es transferido a Jerusalén. Del jardín del Edén salen los ríos que irrigan la tierra, el mundo entero. De aquí viene la bendición a toda la tierra. Desde la ciudad que siempre ha tenido que tener la falta de agua cuando es saqueada por los enemigos, sale el agua bendita. Ella no solo experimentó la bendición y protección de Dios, sino que también dejó que esa bendición y protección fluyeran al mundo. Su fuerza está en la presencia de Dios.
En la última vigilia de la noche, Él es el que realmente observa, cuida y se preocupa. Por lo tanto, pase lo que pase, incluso en medio del juicio de Dios, Él permanece fiel a su ciudad, que Dios es el castillo fuerte. El tercer verso, o la tercera estrofa finalmente, se invita a la comunidad a ver con sus propios ojos lo que sucedió. Mira con tus propios ojos. Dios puso fin a la guerra. Ante nosotros hay un montón de escombros, armas destruidas. Mira lo que les pasa a los que se oponen a Dios. Pero eso no es todo. Después de la pila de escombros, comienza el camino que Dios quiere caminar con la humanidad. La comunidad está invitada a soñar con el reino de Dios. Cualquiera que mire a Dios puede ver más allá de los montones de escombros, los aspectos terribles y aterradores presentes en nuestro mundo. La historia actual se sitúa en el marco de la escatología, de lo que está por venir. Y ahí es donde el himno contenido en el Salmo 46 llega a la cúlmine. Dios mismo entra en juego y habla a las naciones. Tu palabra es orden. En ella, sin embargo, también está contenida la realización de su palabra y la garantía de la misma. Abandonen la guerra y reconozcan que yo soy Dios. Esta es la meta del reino. Que el mundo reconozca a Dios y se someta a Él. El grito de Lutero también resuena aquí. Que Dios sea Dios. Accédelo tal como es, en la cruz de los crucificados y resucitados. Sed sus discípulos. La fe sueña que tu reino vendrá y tu voluntad se hará. Por tanto, la tercera vez que el coro se hace eco, es un eco de la comunidad, a la autorrevelación de Dios. Aquí se hace eco de la alegría de tener comunión con este Dios y de poder encontrar refugio bajo sus alas. La comunidad seguramente participará en tu reino y cumplirá sus promesas. Esta certeza transforma el Salmo en un himno de fe que se enfrenta a todas las dificultades, porque sabe acerca de quién ha vencido al mundo, porque le amó. Hermoso salmo que tiene esta relación de cercanía con el tema del himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ahora, cuando miramos a un profeta como Jeremías y vemos lo que hizo, nos damos cuenta que su predicación es siempre contraria a sus colegas de profesión. En un momento en que Israel está económicamente bien y todo va de viento en popa, incluida la religión oficial, Jeremías recibe el llamado de parte de Dios de predicar que vendrá un enemigo del norte. El pueblo está descaradamente seguro de su elección por parte de Dios. Es el pueblo elegido. Ya no parece haber problemas o cosas prohibidas para el pueblo de Israel, y mucho menos para sus líderes políticos y religiosos. Su elección de Dios se entiende como un privilegio y ya no como una responsabilidad. La fe se ha vuelto festiva y la ley en su ornamento. Pueden matar, robar. Esta actitud rompe una de las bases de la fe. Esta es una de las razones, podríamos decir, del enojo de Dios. El otro se demuestra en la manía del rey Joacim, por la grandeza que se da cuando construye una casa amplia y ventilada para sí mismo, a expensas del trabajo sin salario de los demás. Vemos aquí otra vez una explotación clasista.
de la cual el profeta Amós ya había denunciado en Israel. Y finalmente, la lucha de Jeremías se dirige contra los escribas, que creen que tienen la sabiduría de la letra de la Torá, pero la convierten en una mentira, en una ley que debe cumplirse porque es ley, y se convierten en una causa de alienación para el pueblo, hablando de paz donde no hay paz. Por lo tanto, contrariamente a los parámetros normales están estas profecías, tanto en la predicación en el templo como en otros lugares. Al parecer era característico de los falsos profetas hablar más de lo que a la gente le gustaba oír, mientras que el profeta tal como lo conocemos, el profeta verdadero, ve las cosas tal como se presentan en la realidad y cuáles eran sus consecuencias. En cambio, los falsos profetas se niegan a ver la realidad en la que el pueblo caminaba con su fe mentirosa, sus construcciones sociales injustas, su religión corrompida por el poder. En cambio, el verdadero profeta estaba bajo la voluntad de Dios, aunque le costara mucho sufrimiento, como fue el caso de Jeremías. Pero no solo él, sino también lo podemos reconocer en todos los demás profetas verdaderos. Mientras que los profetas oficiales tratan de consolar a la gente con la expectativa de un rápido regreso a la tierra a la que fueron deportados o exiliados, Jeremías les envía una carta en la que les dice que su castigo tomará mucho tiempo y que deben construir sus vidas allí, incluso donde quiera que estén. Esta colocación contraria a la adoración y a la predicación oficial entre el pueblo trajo consigo un sufrimiento personal incalculable que a menudo llevó al profeta a dudar de su capacidad de continuar, incluso a maldecir el día en que nació. Pero siempre el poder de Dios y la carga o el encargo que le dio a su profeta hicieron que Jeremías fuera él a quien se le mandó. No había manera de resistir, y eso también muestra el verdadero llamamiento profético de Jeremías. Está claro, de acuerdo al texto, que el fundamento de la predicación de Jeremías condena tanto como de consuelo en todas las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento. La condena fue la ruptura del pacto entre Dios y el pueblo, especialmente por parte de sus líderes, la falta de respeto por la ley y el temor a Dios. Pero esta ruptura del pacto se caracteriza por el hecho de que los líderes del pueblo de Israel se entendieron a sí mismos como iguales a Dios, iguales de Dios en su pacto. Esto implicaba que la ley debía convertirse en una obra para complacer a Dios, el socio del pacto. Implicaba que la ley se convertía en algo ritual, solo religioso, pero ya no se tomaba en serio en el día a día de la existencia del pueblo. Y finalmente la ley se convirtió en una mentira. Y la fe en Dios se dividió con la fe en otros dioses. Esto trajo consigo no un pecado individual de esto o de eso, como se suele entender, sino mucho más. Arrastró detrás de sí todo un sistema de vida que incluía la religión, también una alianza con Dios. Esto, sin embargo, fue desconsiderado y fue reemplazado por una vida más moderna, de opresión a los más débiles y de aceptación de otros dioses. Esta ruptura se resuelve ahora en el texto de Jeremías que tenemos frente a nosotros. Desde que se rompió este compromiso, el anillo podríamos decir, había una necesidad de hacer uno nuevo. Al decir nuevo, hace que el primero sea dado por viejo,
Pero esto no es tan automático. Nuestro texto está contenido en el llamado libro de consuelo de Jeremías, capítulos 30 y 31, y se encuentra en el contexto del castigo. Esto significa que es dentro de la terrible consecuencia de la desobediencia de los líderes del pueblo que surge todo lo nuevo, la nueva oportunidad de Dios. Jeremías subraya que esta nueva será una acción únicamente por parte de Dios. En la realización de esta nueva alianza, el pueblo no tendrá participación, pero será a través de la gente que Dios actuará. No está en su valor predeterminado. En esta acción unilateral de Dios ya no habrá necesidad que nadie enseñe a otro quién es Dios, porque Él mismo pondrá en el corazón del pueblo, en sus mentes, sus leyes. No tendrá que decirle a los demás que reconozcan al Señor, porque su identidad se demostrará en lo que hará en su pueblo. Perdonará sus iniquidades y no se acordará más de sus pecados. Sí, todos me conocerán. Dios será conocido como el perdonador. En esta nueva afirmación, Jeremías va más allá de los profetas. Hay en él la profecía fundamental de un nuevo comienzo por parte de Dios, y ya no la reforma o el llamado a tomar en serio el antiguo pacto. Pero hay que poner atención a dos aspectos. Esta nueva alianza no cambia nada en el contenido de la alianza original. En la ley, en la Torá, no es que Dios se haya arrepentido de su primera revelación y ahora habrá una nueva. Lo que se ha revelado es válido y seguirá siendo válido. La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No fue Dios quien rompió el compromiso, el anillo, pero el pueblo o sus líderes. Sí, esto significa que lo que era débil no era el contenido, sino la forma en que se mantenía la alianza. Esa se rompió. En segundo lugar, ahora Dios colocará en lugar de la obediencia del pueblo, que ha demostrado ser débil y finalmente ha entrado en bancarrota, su acción que ya no dependerá del sinergismo humano de la obediencia. Habrá una alianza totalmente unilateral, en la que Dios será el único agente y donde ya no habrá posibilidad de desobediencia del hombre. Simplemente habrá un conocimiento tácito de las leyes y una identidad clara de Dios en su acción para perdonar y olvidar lo que se hizo mal. Se describe aquí la figura de un hombre nuevo, de un hombre que Dios empodera a través de un milagro a la obediencia total. Esta profecía es ante todo una promesa divina que al mismo tiempo es una esperanza completamente nueva. Dios no espera, no margina al hombre. Es el Dios que reconoce las debilidades humanas, pero no está de acuerdo con ellas. No está de acuerdo en dejar al hombre abandonado en manos de su debilidad, de su bancarrota. Envía a su profeta anunciando un nuevo pacto. Dios muestra su increíble insistencia en volver a confiar en el hombre, su inmensa paciencia con la corona de su creación, su indefinible capacidad de no entregar los puntos definitivos, sino de preocuparse incansablemente por hacer de Israel finalmente un pueblo que corresponda a su designio de la imagen de Dios en el mundo. Un pueblo que dejó a un lado su falsa seguridad, su ceguera religiosa, social, económica y política, y recurrir a lo que fue creado para él o ella: fidelidad a Dios y al hombre. Fidelidad a la voluntad de Dios para ver al mundo caminar dentro de sus dictados. Pero entonces,
surge la incuestionable pregunta acerca de la libertad del hombre. No caen en un deísmo que hace del hombre un simple títere, sin voluntad, sin iniciativa, en manos de una deidad que actúa sin consultarlo. ¿No predica Jeremías la anulación de la voluntad individual del hombre y la acción metafísica de un Dios que no ha logrado su intención y ahora muestra las cartas del juego? Eso sería así si Dios dijera que cambió el juego de sus raíces. Pero Él dice a través de Jeremías lo siguiente, la consecuencia lógica del juego que ustedes están haciendo es su destrucción. Quiero poner en su corazón la fe de que yo soy su Dios y ustedes forman mi pueblo, nada más, pero nada menos que eso. De adentro hacia afuera, quiere crear un pueblo que acepte sin mentir, sin engañar, el hecho de que solo Dios puede dar libertad, que solo su voluntad es el camino que lleva al mundo a la supervivencia. Pero la acción y la realización de las cosas de este mundo se quedan con el hombre. Y este es el privilegio del pueblo elegido por Dios, actuar y vivir en su nombre. Dios no quiere transformar este mundo por defecto del hombre. El hombre es el agente a través del cual actúa y actuará desde los orígenes. Y en Jesucristo esto ha quedado definitivamente claro. La renovación del hombre es cosa de Dios. La transformación de nuestro tipo de vida, de nuestro mundo, de nuestro sistema, es nuestra responsabilidad. Pero parte de la transformación del hombre desde su interior. ¿Estamos a la altura de lo que dijo Jeremías? Tenemos que decir claramente, no vemos mucho del pacto con Dios escrito en nuestros corazones y mente. Vemos al mundo en el que vivimos, la sociedad que construimos, la forma en que vivimos el uno con el otro, especialmente en estos momentos decisivos que vivimos como país, en donde debiéramos saber de qué manera proceder en la búsqueda de soluciones que nos lleven a construir una sociedad donde nos respetemos como seres humanos, a la altura de ser criaturas hechas a la imagen del Creador, donde asumamos nuestra responsabilidad de compromiso con quien nos ha elegido para ser sus hijos, valorando la libertad del otro, pero buscando siempre que debemos ser leales al reino de Dios y su justicia. Y en eso debemos ser siempre solidarios con quien está más desprotegido y más vulnerable en sus derechos. Algunos a lo mejor pueden golpearse el pecho y decir que en ciertos círculos uno vive el pacto con Dios y que en ciertas iglesias uno se toma en serio las cosas. Pero me pregunto, ¿dónde está el hecho de que el pacto con Dios está naturalmente inscrito en el corazón y la mente de los hombres? ¿Dónde está ese milagro? ¿Dónde está inscrito en nosotros el amor a los demás? Debemos ser francos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿existe tal cosa en nosotros? ¿Existe tal alianza, tal pacto escrito en nuestros corazones? El perdón de los pecados no es algo automático y natural. Tenemos que preguntar por él. Debemos confesar lo que sentimos. El perdón se da, pero necesitamos reconocerlo en nuestra fe. La fe natural no existe. Hay que pedir la fe, es un don, es un regalo de Dios y hay que nutrirla. Debemos reconocer que Dios aún no ha cumplido lo que ha hablado por medio de Jeremías. Sin embargo, tampoco podemos dejar de ver la historia de Cristo. No podemos evitar oír decir que la sangre de Cristo es la nueva alianza
No podemos dejar de saber que la cruz de Cristo nos ha puesto en otra luz, en una perspectiva diferente a la de aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto. Vivimos en la historia de la profecía de Jeremías. Vivimos en el tiempo de lo que ya ha sucedido y aún no ha sucedido. Somos la generación del símil, justo y pecador. Consumimos la esperanza de que el milagro aún no sea sucedido en su totalidad, pero estamos seguros que sucederá, no solo porque Jeremías lo anunció, sino porque en Cristo el milagro se anticipó y solo se hizo realidad. La palabra de Dios que hace 2500 años iluminó y consoló a un pueblo derrotado, también ilumina ahora, magnificada y realizada por la historia de Cristo, nuestra historia, la miseria del mundo en el que vivimos hoy. Debemos tratar de mirar honestamente dónde solemos romper el pacto con Dios hoy en día. Y luego llegamos a la forma en que medimos nuestras acciones. ¿Cuáles son las medidas con las que construimos nuestro mundo? ¿Qué plomada utilizamos para saber si el muro de nuestro desarrollo es el recto o no lo es? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué nuestra sociedad es una pirámide en la que los pocos primeros aplastan la base? ¿Por qué hay una inmediatez loca en la explotación de la tierra, la economía y en última instancia en la explotación del hombre? Tenemos que tomar conciencia de que este aspecto sigue siendo serio. Tampoco debemos equivocarnos. El fuego se enciende sobre nuestras cabezas. Pero por otro lado está el lado sin nombre, el lado maravilloso de un Dios que no confía de ninguna manera en nuestro activismo, sea lo que sea. Es un Dios con un pie detrás, afortunadamente, que reconoce nuestra debilidad, pero que nunca se cansa de confiar en nosotros, que al menos no puede cansarse de querer nuestro bien. Es el Dios que a través de Jeremías nos muestra su ira hasta el punto de usar a pueblos extraños para poner fin a los cimientos de la existencia de Israel, y que hoy muestra su ira cuando reconocemos que nuestro sistema social, con armas nucleares para defender nuestras miserias y ocultar nuestra vergüenza, y con una pandemia que ha llevado a muchos a la precariedad y a un final oscuro, pero también es el Dios que no quiere este fin para nosotros. Es a partir de este fin que quiere liberarnos, por cierto, poniéndonos ya al alcance de su pacto definitivo, permitiéndonos probar y participar en él. Como esta predicación de Jeremías es diferente de la predicación tan de moda en un final desastroso y oscuro juicio final en el día de hoy para todos. Es dentro de la desesperación la predicación de un Dios que nos libera de todo esto, sin nuestra participación. A partir de esta fe creo que podemos llevar nuestra tranquilidad a la acción, ver con todas las fuerzas donde el pacto con Dios se está quebrantando o se está rompiendo. Actuar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, donde ya no se pide la voluntad de Dios, como en los gobiernos y las administraciones económicas de hoy. Actuar allí donde los cristianos en nombre de Cristo predican una religión alienada, consternan sus preocupaciones y con ellas se hacen corteses, poniéndose al servicio de los grandes, de los pocos que están en la cima de la ley piramidal, allí donde la corrupción, sea lo que sea, está empoderando a los hombres para explotar y mentir. Actuar allí donde se piensa que con poder, con fuerza y dinero
se puede forzar a comprar la conciencia y los cuerpos de las personas y construir una sociedad que haga un punto que los hombres se miren a sí mismos. Pero al mismo tiempo podemos saber que esta lucha no es la última. Quien sabe esto sabe cómo actuar en silencio y profundamente, y no se preocupará por las victorias o derrotas, por la falta de cultos en el templo, por la victoria mucho más entronadora de los demás o atronadora de los demás, porque el mundo aún no se ha transformado. El pacto de Dios aún no se coloca en el corazón de todos, así que aquí la victoria todavía pertenece a otra fuerza. Pero finalmente Dios pondrá el pacto total en el corazón de todos. Esto Cristo nos ha mostrado y Jeremías ya nos ha reconocido. Vamos a encontrarnos con total libertad. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra tarea. Lutero consideró la carta a los romanos la escritura más importante del Nuevo Testamento, y a la luz de Romanos 1:17 llegó a entender la justicia de Dios como una justicia por la cual los justos viven a través del don de Dios, es decir, a través de la fe. Texto que determina el tema central de la epístola, donde el apóstol analiza en detalle acerca de la iniquidad del ser humano y su necesidad de la gracia revelada en Cristo, donde manifiesta que, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lutero escribió esto. Parece que en esta epístola San Pablo quería hacer un resumen de toda la doctrina cristiana y evangélica. No se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza del mensaje del Evangelio, de lo que el Evangelio comunica, aunque puede parecer una locura para muchos. Tampoco se avergüenza de ser testigo de este mensaje. Define el Evangelio como un poder de Dios para la salvación de todas las personas. Incluso menciona 2 líneas culturales diferentes para señalar la amplitud de la salvación ofrecida. Judíos y griegos, diferentes linajes, diferentes horizontes religiosos y filosóficos, todos englobados por la gracia divina. Pablo señala así el carácter inclusivo del amor de Dios, al afirmar que no está avergonzado. Proclama su apego incondicional al Evangelio, así como lo recibió, da testimonio. Tiene la más firme convicción que el poder de Dios se revela en el Evangelio, vinculando su convicción con un pasaje del Antiguo Testamento, según el cual la fe es lo que impulsa la vida de los justos. Esta es la razón por la cual el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos, porque es la justicia de Dios, la justicia entendida aquí en el horizonte de la relación y no como virtud. Se trata de justicia en el sentido forense y no distributivo. Subvenciones de justicia distributiva de acuerdo con la ley, incluido el castigo allí. La justicia forense declara justa desde la perspectiva de la disposición de quienes lo hacen. Esta es una justicia que viene de afuera. El Evangelio es esta declaración de justicia. Una buena noticia, más allá de la cuestión de la ley. Y esto se recibe a través de la fe, no como una condición, sino como una consecuencia. La justicia de Dios se manifestó sin ley. Esta es la novedad ofrecida por Dios en Cristo, a través de la gratuidad de su justicia. No es una justicia recíproca, según los actos, sino una justicia que ofrece justificación incluso sin fundamento. La relación con esta justicia se hace a través de la fe en Jesucristo, y esto se aplica a todas las personas, porque según el apóstol, no hay nadie que pueda estar antes que Dios,
que dice no necesitar su aceptación. Después de todo, la situación de eliminación afecta a todos y a todos. El acto de declarar justo es un acto gratuito pronunciado por Dios sobre la base de la obra redentora de Jesucristo. No es el resultado de la ley, es el resultado de la ofrenda, porque Jesucristo se ha convertido a través de su sacrificio en un camino, en un medio ofrecido por Dios para la salvación de las personas, ignorando incluso la historia anterior de distanciarse de Dios. La fe en Jesucristo, en cuyo sufrimiento Dios revela la justicia, se convierte en el elemento central de la relación con Dios y en el elemento central para que Dios declare a las personas como justas. Esto elimina cualquier posibilidad de que las personas estén orgullosas o se jacten de sí mismas, de sus habilidades o cualidades. No pueden construir sus esperanzas sobre la satisfacción final de la ley y, en consecuencia, en la realización de obras. Lo que cuenta es la ley de la fe. La justificación no proviene de las obras, sino de la fe. En este sentido, la fe es un aspecto relacional, opuesto a la tendencia de las personas a querer depender de sí mismas. Los méritos de Cristo superan cualquier mérito humano. Para Lutero, las numerosas lecturas de este pasaje inicialmente generaron temor y miedo. El redescubrimiento del Evangelio que experimentó tiene la forma de un nuevo brote en un viejo tronco. De hecho, el mensaje siempre ha estado allí, pero la forma adicta de leerlo impedía nuevas visiones. El evento de reforma se desencadenó en un proceso de liberación. O en las palabras de Lutero, entonces sentí que había renacido y atravesé las puertas abiertas del paraíso mismo. Entonces toda la Escritura me mostró un rostro completamente diferente. Por eso el mensaje del apóstol Pablo es un mensaje de gran peso, no solo porque es una esencia, sino porque probablemente seguimos viviendo en una gran sociedad que aún no ha entendido efectivamente el significado del concepto de la gracia. La reforma generó cambios y trajo noticias significativas, pero la gracia parece ser un concepto de desuso en tiempos de estímulo a la feroz competitividad que vivimos. La liberación sigue siendo necesaria. Hacer hincapié en la fe, la gracia y la justificación que proviene de Dios no ha perdido su indispensable actualidad. Es la esencia de la que siempre corremos el riesgo de alejarnos el uno del otro. Es por eso que siempre debemos ser redirigidos a ella de nuevo. Así se resume lo que el apóstol Pablo pone como fundamento sobre la base de la vida cristiana. Cristo es una buena noticia. A través de él Dios pone una salida en la historia. La salvación está presente en medio de la historia. Queridos hermanos, tenemos que asimilar el sentido del Evangelio que predica la justicia liberadora de Dios. O el texto de Romanos se basa en otra noción de justicia, no en la justicia del mérito, sino en la justicia de la gracia. Dios hace justo a aquellos que no lo merecen. Esta justificación, este acto de declarar justo, implica la necesidad de una relación mediada por la confianza, ya que el ser humano está justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Concluyendo con el texto del Evangelio, donde encontramos algunas palabras claves utilizadas por Jesucristo, como palabra, ser discípulo, verdad, libertad, esclavo, pecado, hijo, ser libre. Mientras vivamos nosotros los cristianos siempre dependeremos de la palabra de Dios para hacernos conscientes de la libertad ante Él. Si este no es el caso,
Nos reenfocaremos automáticamente en la esclavitud sin darnos cuenta, es decir, nos volveremos a enredar. Esto puede suceder de una manera mundana o de una manera piadosa. Jesucristo utiliza la frase para permanecer en mi palabra. La palabra de Cristo, su mensaje sigue siendo la misma hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no necesitamos nada más que la Biblia, el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Jesús dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos. De repente el Señor Jesús aparece en una persona y le dice, sígueme. Es sin duda un momento decisivo. El Nuevo Testamento informa cuántos no respondieron a esa pregunta. Lo que se requiere es nada menos que abandonar las costumbres de vida que se había vivido hasta entonces. Es el comienzo de una nueva mentalidad. Muchos quieren ser parte del discipulado de Jesucristo, pero en la práctica quieren participar solo en la gloria, quieren participar de la corona, no quieren participar de la cruz. Por lo tanto, debemos recordar constantemente y reconocer que los esfuerzos del hombre religioso son totalmente contrarios al mensaje de la cruz de Cristo. Ser discípulo de Cristo implica un acto de obediencia al Cristo que nació, vivió, fue crucificado y resucitado. Fue el mismo Señor y el Salvador Jesucristo quien dijo, y la libertad os hará libre. Uno de los relatos del Nuevo Testamento, el diálogo de Jesús con Pilato. Después de preguntar, ¿cuál es la verdad?, se va. No espera la respuesta de Jesús. No tiene el valor de permitir que Jesús le diga cuál es la verdad. Posiblemente Jesús le habría dicho a Pilato cuál era su situación. No era fácil oír eso. Frente a la verdad que Jesús mismo solemos esquivar en el texto que se trata, los fariseos trataron de escapar, hablando del descenso de Abraham. También hoy, mientras la gente esquive, no sabrán ni experimentarán cuál es la verdad. Solo en el encuentro con Dios descubrimos lo que es la verdad. Por medio de Jesucristo, Dios nos invita a dialogar con Él. Es extremadamente importante que no huyamos de este diálogo. En el mismo momento en que lo aceptamos, la verdad comienza a liberarnos ante Dios y así también ante nosotros mismos. Pero dependemos de ello, porque es la única manera de que podamos ser librados de la mentira, de que podamos ser librados de mentir a la verdad. Jesucristo continúa hablando de la esclavitud del pecado. Nosotros también somos esclavos del pecado. También pecamos. ¿Cuánto pecado hemos cometido en este último tiempo? Sin embargo, la situación de todos puede haber cambiado radicalmente porque hubo un acontecimiento que nos hizo mirar las cosas de otra manera. Pero puede haber cambiado mucho más, porque una vez existió en esta tierra la cruz del Gólgota. Es la opinión de los apóstoles. Había alguien crucificado que parecía ser un hombre ordinario, pero él era más que eso. Su resurrección reveló que él era el Hijo de Dios, el Rey que había venido inicialmente de una manera velada a ofrecer a la gente la gracia de Dios y que ahora gobierna escondido sobre el mundo como el futuro Señor. Crucificando a Jesús, los hombres demostraron que no podían soportar la cercanía de Dios y condenan a Dios. Se desmascararon así como enemigos de Dios, pronunciando así sobre sí la frase condenante. El hombre ha pecado, el hombre peca. Jesucristo dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es tener valores falsos, vivir sobre valores falsos, es perder el objetivo de crecer.
es creer en cosas equivocadas. Debemos ser constantes en recordar que el hombre no solo comete pecado, sino también es un pecador. Pero el Hijo de Dios nos trae la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permanecer en las palabras de Cristo provoca un cambio o proporciona un cambio en la vida de una persona, lo que resulta en el hecho de que seguirán a Jesucristo. El verdadero discipulado es la condición y la seguridad de que uno llegue a conocer la verdad. Este conocimiento es lo que nos lleva a la bendición. La verdad nos hará libre. La verdad de Cristo, la verdad de Dios, traída a nosotros en la persona de su Hijo. La verdad presente en Cristo lleva a los hombres a la verdad de Dios, y de hecho esto también se convierte en una partícula de esa verdad siempre y cuando sean redimidos por la sangre de Cristo. Hemos iniciado esta liturgia en la celebración de la Reforma Protestante poniendo el acento en el Salmo 46, que nos habla de la grandeza y del señorío de Dios. Por sobre todo, hemos seguido con el texto de Jeremías, que nos habla de la relación que Dios quiere tener con el hombre, estableciendo un nuevo pacto, hablando desde el corazón, desde adentro, provocando así una búsqueda constante de lealtad a ese principio de la justicia divina, de la transformación y el cambio en este pacto que no depende del hombre, sino única y exclusivamente de Dios. Y seguimos con el texto de Pablo, que nos habla precisamente del Evangelio de Jesucristo, del poder del Evangelio, que opera por la fe y que hace posible la justicia de Dios sin mérito alguno, y nos incorpora en gratitud, en obediencia a aquel que es el Señor de toda la historia y de nosotros, colocando finalmente el acento en quien es el fundamento precisamente de esa fe y el contenido de la prédica del Evangelio, del amor y de la justicia divina, recordando al significativo hombre de su tiempo, Lutero, que a través de su hermoso himno nos dice que hay un castillo fuerte que es nuestro Dios. Nada podrá alejarnos, distanciarnos, ni las mayores fuerzas míticas de las cuales nos habla el Salmo nos podrán alejar de la bondad, ni la miseria, ni las tragedias, ni las pandemias, ni el desastre en el cual pueda incurrir nuestra humanidad. Tengamos la certeza que si queremos un mundo diferente, pongamos en práctica los valores de nuestra fe en todos los ámbitos de nuestra existencia humana, no teniendo temor a hablar de Cristo. Que la gracia del Señor sustente siempre nuestra fe y nuestra esperanza. Te agradecemos tu palabra, Dios y Padre nuestro. Pedimos que tú sensibilices día a día nuestro corazón para que fluya desde nuestro interior la motivación necesaria para la acción en tu nombre, como testimonio de nuestra fe en ti. A ti sea todo honor, toda gloria, toda honra y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra escuchada el día de hoy
Y antes de finalizar esta liturgia, entonaremos el himno A cualquiera parte sin temor iré. Luego de ello, nuestro pastor Neftalí nos despedirá con la bendición final. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor y confiemos que gozando de su bendición también podemos ser instrumentos de bendición para otros. Dios y Padre nuestro, agradecemos tu palabra de hoy, que nos interpela y nos compromete con esa visión de someternos siempre bajo tu divina y santa voluntad y estar dispuesto a realizarla. Bendícenos para bendecir a otros, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y eternamente. Amén y amén.